Bienvenidos a Energía Potencial, el programa de entrevistas y diálogos del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Mauricio López Reyes es doctor en física con especialidad en dinámica atmosférica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor y meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y ha sido galardonado con el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2025 del Estado de Jalisco. Mauricio, ¿cómo describirías tu camino académico hacia la meteorología y la dinámica atmosférica? Bueno, estudié la licenciatura en física en CUSEI, pero yo sabía que para poder dedicarme a la meteorología, el camino más recomendado o de alguna manera el más que todo el mundo recomendaba era estudiar física y luego pues hacer cosas de atmósfera. Desde que yo estaba en la primaria, era como todos los niños muy curioso, muy preguntón, pero mi curiosidad siempre iba hacia los fenómenos naturales, ¿no? Entonces yo sabía desde pequeñito, aunque no supiera que existía la carrera de meteorología ni de física, sabía que era algo que me gustaba mucho y que, no sé, era un pasatiempo que yo tenía desde pequeñito. Cuando entré a la secundaria y a la prepa, yo tuve un muy buen profesor, bueno, muchos buenos profesores, pero particularmente uno que me dijo, oye, ¿por qué no pruebas física? Yo estudié la prepa en Tijuana, a pesar de que soy de aquí de Jalisco. Y bueno, exploré la universidad, la UABC, que es la autónoma del estado por allá. Y como mi familia estaba acá en Jalisco, yo dije, no, bueno, es un buen pretexto para regresarme a Jalisco, estudiar física en CUSEI. Y dentro de la carrera de física, dinámica de fluidos, esa fue una asignatura que me gustó mucho, mecánica, toda la parte más, un poquito que se puede describir fenológicamente el fenómeno y no tan abstracto. Entonces, en el área de meteorología hay una parte que se llama dinámica atmosférica, que básicamente es las leyes de movimiento de Newton aplicadas al movimiento del fluido en la atmósfera, cómo se forman los ciclones tropicales, los frentes fríos, cómo interaccionan diferentes masas de aire a partir de una visión mecánica. Entonces, me fui perfilando ahí y posteriormente mis trabajos en el posgrado se fueron orientando hacia esa área y pues uno le podría llamar casualidad o no, pero vas cayendo con personas que hacen ese tipo de trabajos y te empiezas a involucrar hasta que pues inconscientemente terminas haciendo lo que tú pensabas que te gustaba mucho hacer. ¿Y hubo así como un momento o una experiencia específica que te llevó a caer de lleno en la meteorología? Cuando estaba en tercer semestre, yo veía en la televisión, en el canal 4, a Ángel Meulener. Yo lo veía y decía, se ve que sabe. Después no sabía que era profesor de la Universidad de Guadalajara. Estuve investigando en el departamento de física, donde lo podía contactar, hasta que, bueno, di con él aquí en el instituto. Vine algún día, le toqué la puerta, me presenté, bueno, para no hacer la historia muy larga, fue mi director de tesis en la licenciatura. Me considero, y creo que él también me considera un buen amigo, todavía tenemos una relación muy cercana, y él fue una pieza muy importante, tanto motivacional como disciplinar, formativa, para que yo continuara convencido del área de meteorología. Entonces esa fue, yo creo que algo determinante en mi formación en la licenciatura. Órale. Y bueno, pues ya que tu trabajo se centra en dinámica atmosférica y ciclones tropicales, ¿cuáles consideras que son los retos más importantes para comprender cómo se desarrollan esos fenómenos? Algo muy particular en la meteorología es que, a pesar de ser una ciencia experimental, una ciencia que depende mucho de la física, de las matemáticas, de la química, también es una ciencia muy interdisciplinar porque pues, convergen muchas áreas del conocimiento, particularmente la física y las matemáticas. No obstante, no es una ciencia exacta. La meteorología es una ciencia de aproximaciones como
muchas áreas de la física. Es decir, las ecuaciones no se pueden resolver de manera analítica, tienen que ser aproximaciones numéricas, por lo que dependes de un ordenador, dependes de poder de cómputo, dependes de datos. Entonces uno de los retos siempre es los datos, obtener datos buenos para poder de alguna manera garantizar que el resultado va a ser bueno. Ese es uno de los retos principales. El segundo reto, particularmente en México, es la falta de inversión. En México somos usuarios de la meteorología, incluso los científicos. No generamos meteorología. A ver, hay muy buenos meteorólogos, hay muy buenos centros de investigación, pero dependemos de lo que haga Estados Unidos, dependemos de lo que haga Europa, de lo que haga China, de lo que haga Rusia y comparta, porque nosotros no tenemos un centro de predicción autónomo que pueda ejecutar estos modelos, que tenga sus propios satélites. Entonces esos son retos que tenemos aquí en México, pero al mismo tiempo pues son motivaciones para tratar de, con los estudiantes, con los colegas, presionar y tratar de fortalecer y visibilizar esta área que creo que es muy importante y hasta cierto punto infravalorada en algunos momentos, incluso por la academia, por la sociedad, porque uno piensa que dar el pronóstico es, no sé, preguntarle a Alexa si va a llover en la tarde o no. Y en ese sentido, Mauricio, hace rato antes de comenzar vimos una pequeña estación meteorológica. ¿Tú crees que esas estaciones sean como una oportunidad para, como decías, más o menos democratizar el acceso a los datos? Sí, de hecho, las estaciones meteorológicas cada vez han tenido un crecimiento muy acelerado en Estados Unidos, en Europa, en México también en los últimos años, justamente debido a las plataformas Amazon, Mercado Libre, que las han acercado más a la población. A China también, desde luego, que hace que la manufactura sea más barata y por lo tanto que las estaciones sean más accesibles. De hecho, aquí en Guadalajara debe haber unas 20, 30 estaciones privadas de personas aficionadas a la meteorología o a lo mejor alguno que otro científico que por afición o curiosidad tiene su estación meteorológica en su casa y que de hecho nosotros aquí consultamos esos datos para brindar información. Entonces creo que es algo bastante útil para los científicos y al final del día para la comunidad, porque esta información no es para que nosotros nos quedemos aquí y ya, sino es información que se comparte para tomar decisiones, salvar vidas. ¿Y qué parte de tu trabajo consideras que tiene mayor impacto, sobre todo de manera directa, en la sociedad, ya sea en Jalisco o en México? Siempre en cuestiones científicas, yo creo que todos los físicos particularmente tenemos un dilema. Uno es el científico completamente neto, que es si publicas un artículo o si das una clase no sé dónde, que le interesa eso que tú haces a un puñado de personas en el mundo. O sea, si descubres algo nuevo en meteorología o qué sé yo, pero que no tiene una implicación directa, pues a lo mejor lo leen 20 personas en el planeta y ya está. Pero luego viene la otra parte, que creo que es donde más impacto tenemos los científicos y particularmente los meteorólogos, que es en divulgar la ciencia, en acercarla a diferentes sectores de la población, y creo que definitivamente es lo que tiene más impacto, el poder consolidar un trabajo en equipo con dependencias gubernamentales, protección civil, otras instituciones académicas, preparatorias, por ejemplo, para que los datos que aquí generamos, que aquí analizamos, puedan servir en diferentes áreas de nuestro país. Hay un tema que es bastante importante, pero también controversial. Incluso cuando hablas de él en redes sociales te aparecen etiquetas, que es cambio climático. ¿Consideras que es difícil o fácil hablar con la sociedad y sobre todo con la gente de la política sobre este tema? Con las personas de la política siempre es complicado poder platicar, no porque no tengan la capacidad, la tienen, sino por el sesgo que hay a tratar de utilizar la información de alguna manera sacando cierta ventaja. El cambio climático existe, sin embargo no todo lo que ocurre es consecuencia del cambio climático. Por ejemplo, lamentablemente hemos visto las últimas semanas las inundaciones que ocurrieron en Veracruz, en la Huasteca, en Hidalgo, en Querétaro, Puebla. Inmediatamente el culpable, cambio climático, y no es así. Puede tener algo que ver el cambio climático, pero no es directa la relación. Sin embargo, muchas veces es el chivo expiatorio que
tiene la culpa de todo, cuando realmente fue algo que se pudo haber anticipado, fue algo que se pudo haber trabajado mejor, y es justamente lo que mencionaba. El reto de la meteorología es lograr una comunicación efectiva en diferentes sectores de la población para evitar pérdida de vidas humanas y materiales. Entonces, es difícil la comunicación del cambio climático por eso, porque es un término que se puede prestar para distorsionarse y manipularse en beneficio de quien esté dando el discurso en ese momento, sea político o no sea político. Y algo que llama mucho la atención de tus comunicados es que al mismo tiempo que haces una divulgación así bastante popular, siempre lo haces con bastante rigor científico, y es algo que muchas veces hace falta, ¿no? Y es algo muy notorio en tu trabajo. Gracias. ¿Puedes comentar algo sobre ello? Sí, gracias. Es algo que intencionalmente trato de hacer. No siempre se logra, siempre creo que uno siempre termina siendo el crítico más fuerte del trabajo que hace uno, pero tengo yo la convicción de que la población en general sí puede entender conceptos difíciles, pero que a los científicos no nos tiene que dar miedo el tratar de explicárselos, suprimiendo detalles, desde luego, quitando a lo mejor tecnicismos demasiado puntuales, pero creo que buscando analogías, sobre todo algunas analogías, casos en que sean muy familiares con la población, se pueden entender esos conceptos, y a través de la repetición. Esto es repetir el concepto de una manera, repetir el concepto de otra manera, hasta que de alguna manera se empiece a quedar tatuado en el grueso de la población, y que al final del día, cuando se diga un término o otro término, entre la población ya se sepa a qué se refiere. Y pongo un ejemplo, algo que tenemos como objetivo aquí en el grupo es no decirle clima al estado del tiempo, ¿no? Y es un concepto relativamente sencillo, pero tenemos que estar picando piedra, y a lo mejor no es algo que vemos el próximo año, pero si estamos constantemente con los medios de comunicación, con la población, en nuestras charlas, muy probablemente al pasar de los años logremos gradualmente ir utilizando correctamente ese término, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, oye, y también una cosa que nos puso muy felices en el Departamento de Física, en CUSEI y en la Universidad de Guadalajara, es la obtención de tu Premio Estatal de Ciencia e Innovación. ¿Qué representa para ti haber ganado este premio? No, pues muy contento, primero muy contento, muy agradecido con la universidad, con el departamento también, con mis compañeros, porque aunque de manera particular se me otorgó el premio por el trabajo de divulgación, pues en el fondo somos más personas que nos dedicamos a esto. De hecho, todos los meteorólogos siempre tenemos algo de divulgadores, porque al final del día queremos compartir esa información. Así que yo lo siento como un espaldarazo para la meteorología, un poco legitimando la importancia que tiene la meteorología, y bueno, pues muy agradecido por el premio, y motivado para seguir fortaleciendo este trabajo que yo insisto, los problemas que tenemos en la actualidad son tan complejos que una persona no los puede resolver. Allá pasó el tiempo de Newton y de Leibniz, ¿no? Que por separado podían resolver el mundo. Ya no, o sea, ya son tan complicados los problemas que tenemos que trabajar en equipo, y esto me motiva para seguir en eso. Y pensando en un equipo hacia el futuro, ¿qué consideras tú que serían las cualidades esenciales o habilidades que requeriría alguien para dedicarse a la ciencia del clima, pensando en futuros meteorólogos? Sí, yo creo que lo primero es que sienta esa pasión natural. No sé cómo explicarla, porque es algo que no tiene, o sea, no es que tú la busques, es que llega esa vocación de que te impresionen los fenómenos naturales, de que quieras entender el porqué, de que las respuestas que te den no te satisfagan, sino que siempre quieras buscar un poquito más. Ese sería el requisito principal. El segundo es tener una convicción de honestidad científica. Aquí es muy importante, por lo mismo de que se pueden malinterpretar muchos términos que se utilicen para beneficio. Y el tercero, importante pero no creo que sea indispensable, es
que seas bueno en las matemáticas, no indispensable porque aunque no seas muy bueno, pero te gusta el fenómeno, puedes trabajarlo para que no se convierta en un problema, más ahora con todas las herramientas que tenemos y bueno, que uno no tenga miedo a en qué va a trabajar, sobre todo porque uno cuando estudia física, meteorología, dice, bueno, no va a haber trabajo. A ver, es como cualquier profesión, si eres malo, pues no vas a tener trabajo. Si eres bueno, pues con el pasar del tiempo te vas a acomodar y vas a tener trabajo. Entonces es no tenerle miedo a la presión social, ¿no? Y algo que mucha gente se puede preguntar, y sobre todo académicos, ¿cómo haces para equilibrar investigación, docencia, divulgación y todo el trabajo que haces? En principio uno siempre trata de organizarse. Este cuatrimestre o este semestre voy a estar así, voy a atender a tantos alumnos, etc. La verdad es que conforme van pasando las semanas y los meses, eso se empieza a descuadrar. De repente tienes más o menos alumnos, una materia que no pensabas, la presión de publicar. Entonces, siempre es ir haciendo lo urgente, pero teniendo lo importante presente. No relegar lo importante por lo urgente, sino resolver lo urgente, pero lo importante estarlo trabajando con calidad. Yo creo que eso es lo importante, aunque tarde tiempo. O sea, aunque lo importante tarde tiempo, tratar de hacerlo con calidad. Y para mí algo de lo más importante es la docencia y el trabajo con los estudiantes. Así sea un estudiante que esté en la licenciatura o uno que esté asesorando en la maestría, yo creo que ese estudiante es muy muy importante porque está confiando en uno para guiarlo a través de su formación y esa puede ser la diferencia entre en la próxima generación tener un grupo muy fuerte de cierta área o seguir con condiciones que no son las peores que tenemos en México en meteorología. Ciertamente no estamos tan mal, pero creo que podríamos estar mucho mejor. Y bueno, los científicos siempre quisiéramos o tendríamos el sueño de que los tomadores de decisiones pusieran atención a lo que decimos y que tomaran decisiones informadas, ¿no? Y basadas en ciencia. Si hubiera algo en lo que tú pudieras incidir directamente con ellos, ¿qué sería? Bueno, primero invitarlos a que en los puestos técnicos pongan a personas técnicas, los tomadores de decisiones. Protección civil, por ejemplo. Es muy triste que, no voy a decir estados, ni mucho menos, pero muchos de los estados de nuestro país, el comandante de protección civil, en muchos casos no tiene nada que ver con protección civil. Conozco hasta dentistas que son el comandante de protección civil del estado. Entonces, es por poner un ejemplo, ¿no? Lo mismo en el Servicio Meteorológico Nacional, en Conagua, en puestos muy técnicos que se guíen por personas técnicas, porque al final del día esos trabajos repercuten en salvar vidas, ¿no? Entonces creo que deberían de convertirse en prioridad y no en premios ya sabemos, ¿no? A los que estén cerca de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería algo importante y que si no son muy buenos para comunicar, a ver, que no comuniquen, que pongan a alguien que sea bueno para comunicar, pero que el puesto técnico lo tenga alguien técnico. Sí. Oye, Mauricio, y bueno, pues para terminar, no sé si hay algún tema que quisieras tocar, abordar, algún mensaje a los alumnos, o tú dirás. Sí, bueno, invitar a los alumnos a que exploren la maestría. En CUSEI hay una maestría en hidrometeorología. A los estudiantes de física son bienvenidos, de matemáticas, de la mayoría de las ingenierías son bienvenidos en esa maestría. Es una maestría que tiene un campo bastante amplio, desde la investigación hasta la operatividad como protección civil, también análisis de datos, porque en meteorología lo que se hace es trabajar con un montón de datos y todas estas carreras de análisis de datos, inteligencia artificial, etcétera, en el fondo utilizan técnicas que en meteorología se han utilizado desde hace 50 años. Entonces, si te gusta analizar datos, te gusta el comportamiento de la naturaleza, creo que la meteorología es algo que les recomiendo se permitan explorar un poquito porque combina perfectamente eso. Pues Mauricio, muchísimas gracias y felicidades por el premio. Y bueno, gracias. Pues te veremos seguir trabajando como lo hace siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alex. Gracias. Esto fue Energía Potencial.
el programa de entrevistas y diálogos del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos la próxima para seguir elevando la energía potencial.